Saludamos al arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en seguridad. Arquitecto Carrión, la Ley de Solidaridad Nacional ha sido aprobada recientemente con el objetivo de combatir las economías criminales que financian el conflicto armado interno en Ecuador. Probablemente habrá analizado usted esta ley y quisiéramos preguntarle su criterio. ¿Qué tan efectiva podría resultar para combatir a las mafias que asolan el Ecuador? Bueno, en realidad hemos tenido una etapa de profusa producción de normas jurídicas vinculadas al tema de la seguridad. Una primera es la reforma constitucional del artículo 5 para que puedan venir bases militares al territorio ecuatoriano. La segunda, que fue declarada como económica urgente, que tenía algo para quizás dos entradas, una para prácticamente eliminar los estados de excepción y convertirle en una norma ya nada excepcional, sino permanente, y luego algunas restricciones, más bien dicho, algunas normas para que se hagan donaciones para, a través de la compra de equipamiento, y eso una reducción del impuesto. Luego de eso está justamente esta de la solidaridad. Y en tercer lugar tenemos también el debate y la aprobación en segunda instancia de la ley de inteligencia, de tal manera de que lo que tenemos es una reforma constitucional y tres normas, tres leyes específicas que van en la perspectiva de la seguridad. Ahora, ha habido mucha crítica, mucho debate sobre estos temas, sabiéndose, sin embargo, que son necesarios, pero que habría que modularlos. Se ha hablado de que estaría predominando, por una parte, el populismo penal y, por otra parte, de que se está poniendo en riesgo derechos y libertades de los ecuatorianos. Iniciemos por allí su análisis. No, yo creo que eso es clarísimo. Hay una propuesta. Lo que ocurre en el país en este último año y medio es que en noviembre, cuando se posiciona Álvaro Noboa como presidente de la República, Daniel Noboa. Daniel Noboa como presidente interino, la tasa de homicidios que teníamos era de alrededor de 42 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que ocurre después cuando nuevamente sale electo y se posiciona el 24 de mayo de este año? La tasa de homicidios ha subido a alrededor de 53, 54 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Y por qué esto? Porque una política que se ha aplicado no ha dado los resultados pues esperados. ¿Cuál es esa política? Básicamente, yo diría, uno, mano dura, dos, conflicto armado interno, es decir, guerra, y tres, populismo penal. Y entonces, en esta vía del populismo penal se inscribe principalmente esta reforma a la Constitución y estas dos nuevas leyes, estas tres nuevas leyes que estarían presentes. La impresión que me da es que si seguimos en la misma línea, pues muy difícilmente vamos a poder controlar la violencia que estamos teniendo. ¿Cómo ve usted el tema de las bases militares? Bueno, aquí hay la otra cosa, frente a esta política que tiene estos componentes de mano dura, de guerra, etcétera. Lo que se ha establecido también es una política de cooperación que tiene tres componentes. Uno, la reforma también de la Constitución para que haya la posibilidad de que vengan bases militares. Una segunda es establecer la posibilidad de que puedan llegar fuerzas militares. Y en tercer lugar, que también puedan llegar mercenarios, es decir, fuerzas privadas. Esos tres elementos están en la línea de la cooperación internacional. Yo aquí sostengo que lo más interesante sería menos cooperación y más integración. ¿Y por qué esto? Porque hoy día, acabo de terminar un artículo hace un par de semanas, que se llama América Latina, una plataforma internacional del delito, donde me di cuenta de que todos los países de América Latina consumimos cocaína, todos los países de América Latina lavamos activos, el nivel de lavado en América Latina está en 6.7, esto es 400.000 millones de dólares, es decir, 4 veces la economía del Ecuador prácticamente. Y en tercer lugar,
todos los países lo que están haciendo es traficando droga, tanto interna como externamente, y finalmente todos los países de América Latina tienen organizaciones criminales. Si es que la violencia se ha generalizado, si es que el narcotráfico está presente en toda América Latina, lo lógico sería, en vez de tener políticas de cooperación, que tengamos políticas de integración. Obviamente que aquí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque las instancias de integración están en un nivel de crisis muy fuerte. Por ejemplo, la CELAC tiene 12, 13 años y todavía no logra despegar. La OEA, que quizás es la más antigua, pero no asume este tipo de roles. UNASUR prácticamente se acabó. Entonces, no tenemos instancias de integración y eso hace que justamente el crimen y la violencia pues tiendan a crecer de una manera impresionante. Y para el caso del Ecuador la situación es más compleja porque nosotros hemos roto las relaciones diplomáticas con México y nosotros sabemos perfectamente bien que el territorio ecuatoriano con el mexicano están articuladas a partir de los carteles mexicanos y de las estructuras criminales ecuatorianas. Las relaciones entre Ecuador y Colombia tampoco son buenas. El presidente Petro no ha reconocido al presidente Noboa. Entonces, en ese contexto, Colombia es el país productor de cocaína más grande del mundo y no podemos establecer políticas conjuntas. México es el país de entrada a la región, al país también, que consume la mayor cantidad de droga, y México y Ecuador tenemos una articulación con los carteles y no podemos establecer ningún tipo de política. ¿Qué decir, por otra parte, de esa evolución de lo que antes eran estados de emergencia o estados de excepción, que evolucionaron en Ecuador al conflicto armado interno y ahora quedan en una figura de ya discrecionalidad, no excepcionalidad? No, el nombre ya por lo menos es lo que le deberían cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la presidencia de Guillermo Lasso, que fueron 24 o 25 meses, se tuvieron 18 estados de excepción. Es decir, la excepcionalidad estuvo durante todo el tiempo que él ejerció el gobierno. Durante, nuevamente, el gobierno de Noboa, hemos tenido 12 estados de excepción en 18 meses. Pues la misma cosa, no va por ahí. Pero ¿qué es lo que se está planteando en este nuevo marco jurídico? De que se eliminen los estados de excepción y que puedan estar ya dentro de los marcos jurídicos de tal manera que no haya que hacer ninguna declaración, pero se pueda tener todas esas acciones inmersas en esa estructura jurídica, para que no tengan problemas, por ejemplo, con la Corte Constitucional, que también en algunos casos ha hecho observaciones jurídicas. Vayamos a la ley de solidaridad. ¿Va esta ley efectivamente a debilitar a las mafias, pero sobre todo va a contribuir de alguna forma significativa a bajar esos niveles de violencia, esos índices de ecuatorianos muertos por cada 100.000 habitantes? A mí me preocupa mucho porque se supone que son instrumentos jurídicos en términos económicos. Del dato que yo tengo que difiere del presidente Noboa, porque él habla de 30.000 millones de dólares, es decir, una cantidad pues, infinitamente superior a la que yo tengo, pero no sé cómo sostener esa información. Yo creo que en el Ecuador se lava 4.000 millones de dólares alrededor del narcotráfico y 1.500 millones alrededor de la minería ilegal, es decir, 5.500 millones de dólares. Esto es más o menos 5 puntos del PIB, que es una cantidad muy grande. ¿Dónde se lavan esos recursos? En el turismo. ¿Qué se ha hecho frente al turismo? Pues nada. El sector inmobiliario. ¿Qué se plantea frente al sector inmobiliario? Nada. En el sector financiero. ¿Qué se plantea frente al sector financiero? Nada. En el sector comercial, pues exactamente lo mismo. En las monedas electrónicas, lo mismo. En otras palabras, yo no veo que haya una posibilidad de incidir directamente en esta estructura de ingresos mediante lavado con estas leyes, no solo el de solidaridad, sino también la primera que se planteó, que va también supuestamente en el ámbito económico. Tampoco está muy claro, a pesar de que ya se topa algo del fortalecimiento de la UAFE. La UAFE pues, al año, si logra descubrir 50, 60, 100 millones de dólares, de estos 5.500, pues eso no es nada.
Entonces, ¿cómo fortalecer a la UAFE? Yo creo que esa es una cosa muy importante. Y la UAFE debería convertirse en un sistema que esté articulado a distintas instituciones para que toda la información esté circulando, qué sé yo, el SRI, las superintendencias de bancos, de compañías, el caso de los censos, etcétera, para que pueda contar con información y para que pueda contar con instrumentos para que se puedan modificar en algo los mercados. Este tema de el dinero extraoficial que se maneja en Ecuador, me parece que en algún estudio de la Facultad de Economía lo califican como economías obscuras o algún término por el estilo, se baraja mucho en cifras en el país. Recordemos las declaraciones de aquel embajador italiano que hablaba justamente de los 30.000 millones de dólares, pero este estudio al que hago referencia en la Universidad de Cuenca, y es un estudio que ha sido publicado incluso en revistas internacionales, habla de que esta economía sería mucho más grande, que superaría al dinero bancarizado en Ecuador, es decir, superaría los 50.000, 55.000 millones de dólares. ¿Cuál es su apreciación en este tema? A ver, respecto de las declaraciones del embajador italiano, yo no sé de dónde saca esas cifras, porque él no dice 30.000, sino que dice más o menos el 30% del Producto Interno Bruto del Ecuador. El presupuesto del Estado son 35 o 36 mil millones de dólares. Es decir, estaríamos hablando de una cantidad equivalente al presupuesto del Estado. Yo no veo por dónde puede haber una cantidad de recursos ilegales que se muevan a ese nivel y a ese monto. También él sostenía que por aquí pasa el 70% de la producción de cocaína por la producción de cocaína. Pues yo tampoco veo eso. No sé cuál será la fuente. El caso de Colombia produce 2.600 toneladas. El caso de Ecuador, por aquí pasan más o menos 1.200 toneladas. Pasan o se quedan, porque son más o menos 830 toneladas que salen hacia los mercados internacionales. A eso se suma más o menos 60, 70 toneladas de consumo interno, es decir, ya estaríamos en 900, y el año pasado se capturó cerca de 300 toneladas, es decir, serían 1.200 toneladas a lo sumo, que es una cantidad impresionante, altísima, altísima, pero no llega al 70%. Ahora, respecto del estudio hecho en Cuenca, no lo conozco, pero si tiene una cantidad de recursos superior a lo dicho por el presidente, que por cierto ya no ha vuelto a decir, y superior a la del embajador de Italia, que por cierto tampoco ha vuelto a decir, pues me parece que está pues fuera de las posibilidades de comprensión de este fenómeno. Ahora, mucho se ha reclamado en Ecuador, me parece que usted era uno de los expertos en materia de seguridad, que lo hacía también sobre esa falta de conocimiento, de socialización, por lo menos en estratos académicos calificados del Plan Fénix, que se ha constituido en el secreto mejor guardado de Ecuador, que entendemos pasa a un segundo plano con este reconocimiento de figura del conflicto armado interno. Pero esto no quita que se siga reclamando al gobierno claridad en cuanto a sus objetivos, planes, ejecución, resultados que se esperan. ¿Qué se tiene sobre estos temas? ¿Cuáles son las estrategias del gobierno de Noboa? No, desgraciadamente, pues esa negación que se hizo de mostrar el denominado Plan Fénix, lo único que evidenció es que aparentemente no existía, porque se enseñaron públicamente por parte de la ministra Palencia una cantidad de páginas, 200, 300 páginas, creo que en algún caso incluso señaló el número de páginas, pero nunca lo presentó a la sociedad. Y los planes son básicamente guías, caminos, procesos de concertación, de acuerdos, de señalamiento de metas, es decir, vamos a bajar tanto por ciento la tasa de homicidios, vamos a bajar tanto por ciento la tasa, qué sé yo, de secuestros o de vacunas. Pero eso nunca existió. Ahora, lo que sí se conoce clara y hoy día explícitamente es que sí hay una política, sí hay una estrategia que se enmarca justamente en lo que conversábamos hace un momento, que es esto de la mano dura, que es esto
de la guerra, del conflicto armado interno, que es esto de la cooperación internacional. Y me da la impresión que, por ejemplo, estas 4 normas jurídicas, una constitucional y 3 legales, están en la línea de lo que Bukele está planteando, porque es clarísimo, esto de los derechos humanos ya no es una cosa que tiene toda la sociedad, sino que tienen unos más que otros. Y entonces ahí me parece que está presente una visión respecto de lo que significaría este proceso de control de la violencia en el Ecuador. Terminemos con el nuevo marco legal que se perfila, tanto con esta ley de solidaridad como aquella de inteligencia, que no sé si más adecuado podría ser hablar de una ley de espionaje. La primera, que prevé endurecimiento de penas con sanciones más severas para quienes integren, financien o colaboren con grupos organizados, grupos delincuenciales organizados. La prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con el crimen organizado, la incautación de bienes activos en posesión de grupos criminales que serían ocupados por el Estado, allanamientos sin orden judicial, la depuración institucional y otras normas, acompañadas de esta ley que acaba de ser aprobada el día de ayer en la Asamblea Nacional, el tema de inteligencia. No, yo creo que todo eso está enmarcado en lo que estábamos conversando hace un rato, es decir, todo lo que significa el famoso populismo penal, que tiene varias expresiones. Por ejemplo, el incremento de las penas. En todos los casos se habla de incremento de penas. Y aquí viene un ejemplo muy interesante. En el periodo de Guillermo Lasso, cuando las cárceles estaban totalmente abarrotadas, la crisis de las cárceles habían llegado a un nivel tan alto, él decidió sacar muchas personas privadas de la libertad. Y yo lo que sostenía es que, además de sacar a esas personas que eran por razones de edad, razones de salud y algunos tipos penales, lo lógico hubiera sido que cambie el Código Integral Penal, el COIP. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque hay la lógica esta de el populismo penal. Entonces, por un lado está subir las penas. Por otro lado, yo creo que va a entrar en una discusión que no está, por lo menos en estos 3 instrumentos jurídicos, la reducción de la edad de la imputabilidad penal, es decir, que los niños pues tengan los castigos similares a los mayores. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es una gran discusión que se ha establecido en estos días en Colombia por el intento de asesinato del senador Uribe, y que lo produjo un muchacho de 14 años que su máxima pena en Colombia sería de 8 años, cuando ese mismo delito está cerca de los 40 años. Y entonces ahí en Colombia ya están en esa discusión. Y a mí me parece que eso va a pasar acá. Entonces una segunda cosa va a ser el tema de la edad de la imputabilidad penal. También está nuevos tipos de delitos. Si unos que eran infracciones pasan a ser delitos y por lo tanto las penas son de tales y tales características. El tema del consumo de droga, yo creo que se ha producido una cosa muy interesante. Hicieron todo un show de romper públicamente esta tabla de drogas que se aprobó, si no me equivoco, en el 2010, porque esa era la causante de todos los males del consumo, etcétera, etcétera. Y ahora están tratando de volver a una cosa similar. ¿Por qué? Porque esa tabla básicamente lo que hacía era diferenciar entre el consumidor y el narcotraficante, es decir, el comerciante minorista. Entonces se han dado cuenta que eso tienen que hacer. Ahora el proceso es mucho más complejo que la tabla. Eso es lo que está establecido en la norma. Y va a ser mucho más costoso y va a ser mucho más complejo. Pero ya está, nuevamente han tenido que recuperar. Entonces me da la impresión que todo eso es lo que está presente. Y un punto que es fundamental, parte de cualquier plan que se precie, los objetivos, las metas, con índices, con indicadores, con cronogramas para lograrlo. O de otra manera tendríamos que pensar que el nuevo marco legal que se está implementando debemos tomarlo como cambios permanentes, definitivos para Ecuador. Yo creo que sí. O sea, lo que hay aquí claramente es un fortalecimiento del presidencialismo, tanto en términos normativos constitucionales como legales, y eso me parece complicado,
porque sí, estamos en una época de un conflicto armado interno, de una guerra, que eso tiene que ser un estado de excepción, pero no tiene que ser una cosa de una norma general. ¿Qué va a pasar cuando este conflicto pues, finalmente se pueda resolver, se pueda llegar a la paz? Pues vamos a seguir teniendo una cosa de ese tipo, que es altamente represivo, que tiene muchos problemas. Por ejemplo, el uso de la información de la telefonía, el uso de la información de el Internet, el uso de la información de las cartas, la entrada a los domicilios donde ya no habría los derechos típicos, clásicos, La etcétera. pérdida de privacidad en teléfonos celulares, que son parte ya de las personas hoy en día. Todo eso se nos cae. Y entonces vamos a entrar en un régimen bastante complejo. Bien. Queremos agradecerle mucho, arquitecto Carrión. No, muchísimas gracias a ustedes. Un cordial saludo. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en seguridad.